Y he preguntado, siempre pregunto, digo, ¿pero es típico chileno o argentino? Y no. Chile tiene sus empanadas y Argentina tiene sus empanadas. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My rap, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me, dog, let me show you what's up. ¡Epa! ¡Vámonos! Pues arriba no tracciona, ¿eh? Sí tracciona, pero se nota que patina. Bueno. Vamos, hostia. ¿Ves? Cuando hace... patina. Bueno, seguimos dirección Guanjum. Venga, ahora bajada. Y bordeando el laguito. Qué bonito. No te distraigas, muy adelante. Avanti. Avanti a toda vela. Epa. Epa. Te emocionas, te vienes arriba, se te ve que te emocionas y que te vienes arriba. Huele a goma quemada. Sí, mi goma, será que la voy quemando contra el suelo, ¿no? ¿O a qué huele? A tierra mojada, pero mucho sí huele desde que entré a este carril. Que me ha dado un olor ahora que no me ha gustado. Como de goma quemada. Bueno, seguimos avanzando. El suelo engaña, ¿eh? Se ve bastante firme, pero resbala un poco. Ven arriba Samuel, se ha emocionado y ya va dándolo todo. Se nos cruza algún animalito salvaje de los que sí, resbala, sí. Vamos a desemocionarnos un poco. Que además de animalitos salvajes también los hay de los no salvajes, como este que viene de frente ahora. Viene un cochecito. Viene un cochecito de frente. Ajá. ¿Ves? Esto me faltaba hoy. El sol y sombra este, que no me gusta a mí. Si me pongo las gafas de sol, malo. Si no me las pongo, peor. No veo nada. ¿Ves? Ahora toca piedrecitas clavas en el suelo. Y eso me lleva la moto como si fueran unas maracas. ¡Oh! Pues ya me pasaba yo de largo. Yo creo que esta es la oficina de aduanas, me han dicho. Como que tengo que hacer aquí la salida de Argentina para poder hacer la entrada a Chile. Vamos a preguntar, vamos a ver si aquí hay alguien. Aquí yo creo que no hay nadie. No hay ningún coche aquí, ni coche, ni carro, ni moto, ni nada. Mira, ahí está el lago. Yo creo que aquí tampoco hay nadie. A simple vista parece que esto no está ni operativo. Vamos a seguir adelante. A ver qué me dicen en la entrada chilena. Esta es la salida argentina. Continuamos. A esto es a lo que me refiero con la atracción. O sea, tiene dibujo, pero fíjate, aquí en el centro claramente está con poquito agarre. Quizás bajándole presiones gano presión, pero gano también un pinchazo. Vamos a seguir, ya lo tenemos hecho. República Argentina, Paso Internacional Guaujum. Bienvenidos. Allí creo que es la casa del de aduanas, pero el sellito de inmigración y aduanas nos lo van a poner aquí, ya verás. Eso sí, en una casa de aduanas una barbacoa no puede faltar. No creo que sea que se la hayan embargado a alguien que la pasaba ilegal. Tendrá también sus celebraciones y sus cosas. El Paso Guaujum contra todo pronóstico. Unas oficinas
bastante pro para salir de Argentina. Ya le hemos hecho la salida a la moto, ya le hemos hecho la salida en el pasaporte y me han dicho que en 1 kilometrito más o menos, o 2 kilometritos creo que me ha dicho, tenemos el inmigración y aduanas chilena. Y la putada es que creo que el próximo barco no es hasta las 8, que no lo había dicho, ¿no? Que tenemos un barquito. Tenemos un barquito de Huahun a... no sé cómo se llama. Bueno. ¿Cómo cambia un país a otro, eh? Ha sido pasar de Argentina a Chile. Y es que la vegetación es totalmente diferente. Hay caña de bambú aquí a punta, ¿vale? Y mucha vegetación. Todo ese lateral de los Andes, pinos. Y ahora un tipo de árbol que no tengo ni idea de qué es y cañas de bambú. Complejo fronterizo, control obligatorio de aduana. Buses y vehículos menores. ¿Por aquí? Hola, buenas. ¿Por aquí? Ah, perdón. Lo disculpo. Ahí viene. ¿A la oficina por ahí? Sí, a la oficina por allá. Aparto, dejo la moto ahí a un ladito y ya está. Gracias. Bueno, pues puestos de control siempre te dan como un tiquecito. Y ahora es cuando viene aduanas. Oh, wow. La verdad es que el trámite de inmigración y aduanas ha sido muy rápido. Lo que ha sido lento ha sido revisar todas las maletas. Hemos pasado todas las maletas por el detector de metales. Hemos tenido que revisar alguna de ellas por alguna duda que le quedaba de alguna cosa. Y ahora hay que colocarlo todo en su sitio. Lo que pesan estas maletas, ¿eh? Cada vez más me doy cuenta de que me sobran la mitad de las cosas de las que llevo. Pero luego yo creo que lo he usado casi todo, ¿eh? Algunas cosas más que otras. Maleta colocada. Eso sí, una maravilla lo de descolgar y colgar estas maletas, ¿eh? Esta también vamos a colocar en su sitio. Hay un papelito que me van a pedir ahora a la salida, que es este. Así que me pongo los guantes y empiezo a andar directamente. Ahora me coloco los guantes. Oye, pues una frontera bastante pro, ¿no? El paso frontera, dentro del paso frontera, como le decía el chico de aduana que me revisaba las maletas, digo, ¿qué pasa? Y aquí, qué tranquilidad, parece que estamos en una iglesia. Hola, buenas, ¿qué tal? Papelito. Bienvenido a Chile nomás. ¿Listo? Que le vaya bien. Muchísimas gracias. ¿Sabe a qué hora es el último barco o el siguiente barco? El último es a las 8:30. ¿Y El que viene antes es a las 4. ese le pillo bien? A ver, fue a las 3:58, no. Se le No llego. O sea, me toca esperar al último. a las 8:30. 8:30. Ve despacito, disfrutando el paisaje. Entonces. Está bonito, sí. Muchísimas gracias. ¿Eh? ¿Le va a ir súper bien? Muchas gracias. Bueno, pues volvemos a estar en Chile. Bueno, vamos a hacer una visita rápida a Chile y volvemos a la 40, ¿vale? No te emociones, Samuel. Estamos en Chile. Ha cambiado la vegetación, ha cambiado las construcciones, ha cambiado las señales de tráfico, ha cambiado todo. Bueno, pues son las 4 de la tarde, creo que me ha dicho, y a las 4 era el último barco. El penúltimo, me queda el de las 8 de la tarde. O sea que vamos a buscar algún sitio donde comer
y a continuación donde tomarnos un matecito. Y hoy mismo llegamos a Ailín, según lo previsto. En un día... ¡Upa! Buena curva. Según lo previsto. En un día hemos hecho Bariloche, Ailín. Puente Huahum. Todo es por el puente este. El nombre del sitio de Huahum es el puente. Pues vaya. Pues vaya puente. Epa, no te embales que está esto un poquito mojado. ¿A qué hora será? Este barquito dura 1 hora el trayecto. Aquí será el embarque, ¿no? Perihueico es este sitio. Vamos a preguntar aquí si hay algo abierto donde comerse un algo, un lo que sea. Y de paso preguntamos cómo va el tema de los billetes. A ver si me voy a quedar sin billete. Hola, buenas. ¿Es posible comer algo? Y quería consultar, ¿a qué hora es el siguiente barco? Llega a las 5, se va a las 6. A las 5 y se va a las 6. Vale, ¿y eso suele haber plaza o debería comprar el billete antes? Pues sí, Samuel, compra el billete y así puedes comer tranquilo. O sea que vamos a consultar si hay alguien aquí. A ver cuánto valen los tiquecitos. Hola, buenas. Para el siguiente barco, a las 6. En moto. Se paga por separado. Esto es la moto, ¿verdad? Vale. ¿Qué hora es ahora? 4:12. Está en 45 minutos más o menos. Me da tiempo a comer algo. A las 5 en la fila, ¿verdad? A las 5 aquí en la fila esa que he visto aquí. Se accede por aquí, ¿verdad? ¿O por aquí? El barco es por aquí. Okay. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a ver qué nos ponen de comer ahí. Qué empeñado, hambre. Vamos a comer algo. ¿Cuál? Ah, el as. El as, sí. Vale. Y las sopaipillas no tiene, eso es como pan frito. Papas fritas tampoco. Vale, yo voy a querer una empanada ¿Una empanada? y un café. Ya. El café tiene acá el tradicional a 1500, que es este. Vale. Y del otro el con sabor, capuchino, hay vainilla, caramelo, moca. ¿Cuánto vale A eso? 2.500. Ah, normal. Este ya. Esto es una tacita y se Lo he hecho. Vale, gracias. Yo, Bueno, me he mal acostumbrado a los precios de Argentina. Y ahora aquí las cosas me parecen caras, pero tampoco son tan caras. Empezamos con comida típica chilena. Empanada. Esta empanada es el doble de tamaño que las argentinas suelen ser la mitad que esto. Y he preguntado, siempre pregunto, digo, ¿pero es típico chileno o argentino? Y no. Chile tiene sus empanadas y Argentina tiene sus empanadas. Totalmente diferente el sabor. Esta empanada es diferente. Como todavía no tengo pesos chilenos, he pagado con pesos argentinos, han sido 5.000 pesos argentinos. Que al cambio, pues debe ser unos 3,5 euros, 4 euros. Un poquito más caro que en Argentina, pero dentro de la normalidad. Pues está buena, ¿eh? saqué mal el cálculo de la... Pues acaba de pasarme otra cosa de que estaba echando de menos. Que si alguien hubiera encontrado mi teléfono móvil, habría estado muy contento de que me lo devolviera. Pues acabo de decir que las empanadas eran 5.000 pesitos y no, son 4.000 pesitos. Lo que equivale a unos 3 euros. O sea que muy económica y deliciosa, como que ahora voy a pedir la segunda, está muy rica. Pues sí, ha venido la señora y me ha dicho, perdón, que viste mal las cuentas en el cambio. Y en lugar de 5.000 argentinos son 4.000 argentinos. O sea que no digo nada y lo digo todo. Oye, esto yo no sé lo que lleva, pero está de muerte. Lleva huevo cocido, lleva carnecita como cebollita caramelizada,
Está rica, rica. Ahora le voy a preguntar a la señora a ver qué lleva. Está rica. Está muy rica la empanada. ¿Puedo pedirle otra? Sí, ¿De qué son? carne al cuchillo, vamos a hacer. Carne al cuchillo se llama. Sí, Pero he visto que llevaba incluso un huevito cocido dentro. sí, lleva huevo. Huevito cocido y Con carne. huevo, aceituna también, Ah, carne al cuchillo es como guisada. claro, picada, Muy bien. en trozos. 400 me dijo, ¿verdad? 400. Y se queda con billetes más grandes. Pues sí, estaba muy rica, muy rica. Que lleva como cebollita caramelizada, Sí, sí. Muy bien tratada es la cebolla. ¿no? Cebollita como muy cocinadita, ¿no? Ujú. Cocinada. Muy cocinada. Sí, sí. Se le saca bien lo fuerte antes de la cebolla. Ajá. Muy rico, muy rico. Vamos a darle. Gracias. Vamos a darle a la segunda empanadita. Si me descuido pierdo el barco. Oye, qué bonito está esto, ¿no? Bueno. Hola, buenas, ¿qué tal? Le doy el... ¿Dónde meto la moto, perdón? Ah, por detrás, ¿qué? Por detrás. Gracias. Damos la vuelta por aquí. Bueno. ¿Por allí? Aquí están ya recogiendo amarras. Esto va el barco medio vacío. ¿Cuánto dura cuánto dura? 1 hora y media. Hora y media. Me llevo el mate. Hay olas, ¿eh? Hay olas que parece que estamos en el... Sí, en la hora ahora que está, porque mira, como empezaba ahora para allá, hay mucha ola, hay viento. Por las tardes hay más olas. Ah, cuando hay más viento hay más olas. Sí, El rollo del mate, no sé cómo me la apaño con el mate, que siempre lo lleno todo de mate. Eso todavía me falta por ver cómo se gestiona. Lo ponga como lo ponga, la bolsa siempre va a llegar rota y el mate por todas partes. Bueno, ahora hay que bajar la moto. Esto me da un coraje cuando la subo en la patilla, porque está muy pesada y pega un viaje que no me gusta un perro. Gracias. Perdón. Pues estamos en marcha. Ahora para dónde. Panguipulli, todo recto, no hay pérdida, ¿no? Gracias. Qué simpatía tiene la gente, qué alegría. De verdad. Nadie me dice lo que tiene el mate. Me tomo unos matecitos ahí en el barco, pero hace 13, bueno, 14 marca ahora grados. Ya 10 grados menos que en Argentina. Voy sin guantes. El mate me quita el sueño, me quita el frío, me quita el hambre. No sé lo que tendrá el mate. Y yo le digo a la gente, no, pero el mate, no, el mate es como una infusión. Sí, como una infusión. A mí me pone el mate que me subo por las paredes. Me subo por las paredes, fíjate tú lo que te digo. Esto no me lo esperaba tampoco. Son cositas que te va poniendo la ruta en el camino. Peligro zona de derrumbes. El asfalto este
con antiadherente. No, al revés. El asfalto adherente. No me lo esperaba, que vamos a ver la puesta de sol en la laguna de Panguipulli. De verdad que esto es una auténtica locura. Y es que para ver una puesta de sol no hay que irse a ninguna parte, solo hay que estar en el sitio y en el momento adecuado. Qué bonito, ¿no? Zona de peligro volcánico. Samuel, welcome to Chile. Chile te da la bienvenida. ¿Qué me estás contando tú? Qué bonito este paso y me lo quería perder. Curvitas aquí al borde del lago, la puesta de sol, los acantilados a la derecha, el laguito a la izquierda. Este asfalto antideslizante. Voy a tener un accidente de verdad, ¿eh? Hostia puta, qué bonito. Hostia puta, qué bonito, tú. Necesito un mirador. Urgente. Se me va el sol. Ahora sí estamos en Panguipulli. Bueno, pues volveremos a visitar Panguipulli. Voy a estar algunos días por aquí. Y esto es lo más civilizado. Voy a necesitar aceite de moto también. He pensado de llevarme el aceite de moto también de aquí. Volveré. Mi puesta de sol de bienvenida todavía no ha terminado. ¿Estáis preparados? Esto es un espectáculo de los buenos. Sancho me dice que la apague, que ya está bien, que no gaste más baterías, que optimice los recursos. Pero es que fíjate qué bonito, ¿eh? Qué maravilla. Venga, sí, la apago. Supuestamente las ruedas tendrían que haber llegado a donde la ISA y no han llegado a donde la ISA. Nos han llamado desde el almacén y han dicho que las han dejado en la oficina de... Y como no tenemos un casco extra para que me acompañe la ISA, pues vamos en coche. Hoy motero enlatado. Vamos para Blanco. ¿Blanco? Blanco está aquí cercano. Sí, a 25 kilómetros. Es fantástico. Vamos a por los zapatitos nuevos de Rocinante. Súper. Y ya de paso te van a prestar un casco. ¿A Podemos mí? dar una vueltecita o algo. Oye, sí, qué entretenido. Mi Entrete. primera vuelta en moto. Qué entrete. Entretenido. Pues ahí vamos a Blanco. Mi nombre es Gabriel Esquiva. Ah, sí, pues sí. Mi cuñado tuvo una conversación Justo. por ahí en la calle y ella me dice que... Aquí están mis ruedas, ya las he visto, aquí están mis ruedas. Nos deberíamos recoger estas justo, que las he visto ahí. Pues necesitas algún código o algo. Rescatadas. Han hecho kilómetros las ruedas y he hecho kilómetros yo, y al final nos hemos encontrado aquí en un punto intermedio, muy cerquita de la frontera con San Martín de los Andes. Así que tenemos ruedas. Toma. Y me surge la duda de si he hecho lo correcto o si no he hecho lo correcto. Porque como siempre digo, no vuelvo a cargarme nunca más con las ruedas de la moto. No vuelvo a cargarme con ruedas. Pero es que me han dicho que en el norte me va a costar mucho trabajo conseguir ruedas. Y entrar en el norte también me va a costar más trabajo de mandarlas allí a Atacama. No sé si hemos hecho lo correcto. Lo que sí creo que voy a hacer es ponerle las ruedas y eso, llevármelas puestas. Y las otras usadas, llevarlas como de repuesto. Bueno, vamos a valorar y a ver lo que hacemos. Bueno, pues tenemos ruedas, continuamos el viaje. Volvemos a estar en Chile, en una parada que no estaba prevista, pero que después de valorar un montón de cosas hemos decidido parar. Hemos parado por varios motivos. Necesitábamos ruedas. Bueno, no necesitamos ruedas, pero si estábamos muy cerca de necesitarlas, las vamos a necesitar en el norte de Argentina. Y me decía alguien que en el norte de Argentina va a ser mucho más complicado conseguirlas. Entonces iba subiendo por la 40 muy cerca de la frontera con Chile y digo, pues paso a Chile y consigo las ruedas ahí y vuelvo otra vez a cargar ruedas, que es lo que siempre he dicho que no iba a hacer.
Así que he entrado a Chile. También daba la casualidad que en Chile estaba a la altura de un sitio que ya conocía, que es muy cerca de la casa de mi amiga Isa. ¿Os acordáis de Isa, no? Donde pasamos la Navidad. Pues vinimos a casa de Isa a recibir las ruedas. Había otro tema por el que también tenía que parar, y era porque después de la parada tan larga en el Calafate, mi visa de Argentina, que normalmente te dan 90 días, pues también estaba a punto de acabarse. Entonces necesitaba renovar esa visa. Al salir de Argentina y volver a entrar a Argentina, se renueva otros 90 días. Entonces vuelvo a tener 90 días para estar en Argentina. Necesitaba las ruedas, necesitaba renovar la visa, necesitaba el aceite. Estaba cerca de un sitio que ya conocía. Pues digo, ¿por qué no? Pues pasamos a Chile. Ya recibí el aceite. Vamos a hacer el cambio de aceite rocinante. Desmontando el cubrecárter, me doy cuenta de algunos golpecitos que se lleven los vascos el pobre rocinante. No sé si se aprecia aquí el bollito. El bollito de aquí. Y el bollito de aquí. Estas deben ser piedritas que le lanza el camino. Uno aquí, otro aquí. O sea que... durito. No sé cómo me las apaño siempre. Mierda, está cayendo fuera el aceitito. No sé cómo me las apaño siempre, que me cuesta la vida sacar el... Mira cómo ha terminado. Lo he tenido que enganchar ahí con esta para poder sacarlo. Está duro. Cuando el filtro de aceite siempre me han dicho, hay que meterlo, prácticamente apretarlo casi con la mano. Y es que no tengo otra herramienta para apretarlo. Bueno, sí, tengo esta. Pero esto yo me parece que no será 100% buena, porque no lo engancha bien. Pues esto parece que está. Vamos a echarle aceitito nuevo y vamos a engrasarle los ejes, que eso también me quedó pendiente de hacérselo cuando le cambié el kit de arrastre y saqué los ejes, tanto adelante como atrás, estaban muy sequitos. Aceite cambiado. Voy a hacer una cosa, que la memoria ya empieza a fallarme. Lo dejo aquí registrado, el aceite que le puse y a los kilómetros a los que se lo hice. Y así ya sé que me toca a los 61.000 kilómetros. Esto es a lo otro a lo que me refiero. El eje de aquí atrás está más seco. Aquí a la sombra. Está más seco que los un tuerto. Vamos a ponerle un poquito de grasita, que vaya todo más fluidito. Hemos puesto un poquito de grasita y va para adentro. Pues el eje delante le pasa igual. Tiene ahí, está seco. Vamos a echar un poquito de grasita, que siempre con grasita funcionarán las cosas mejor, ¿no? La grasita de esta que le pedí prestaba ahí a un taller de eso, de ruedas. Ponemos así un poquito de grasita, que no falte. Ya recibí mis nuevas ruedas, se las vamos a colgar. Este sitio donde está Rocinante, me dijo Isa, necesito un maestro carpintero para que me construya una bodega. Y digo yo tengo un máster. Siempre he dicho yo que al tener un máster soy maestro. Lo único es que mi máster es en finanzas. Pero bueno, atentos a la bodega que le hemos hecho a la Isa mientras llegaba el aceite y las ruedas. ¿Qué os parece? Aquí no había antes nada. Hemos hecho toda esta bodega con sus estanterías, con su mesa de trabajo, con su fregadero. ¿Has visto lo que me entretengo? Bricolaje de fin de semana. Bueno, me voy a poner con el cambio de aceite porque mañana pasado quiero continuar ruta 40 dirección norte, si el tiempo lo permite, porque me ha pillado el invierno. Lluvias y más lluvias. Vamos a ponernos hands to work. Estamos listos para volver a Argentina. Como siempre os digo, si habéis llegado hasta aquí, muchísimas gracias por ver el vídeo. Nos vemos en el siguiente.